Bienvenidos todos, mi nombre es Lester Ramírez, esto es Paradoja Índigo. Bienvenidos todos mis compañeros. Voy a presentarlos de aquí a mi derecha. Está Jaime Veloz. Preséntese, mi Velox. Aquí presente. Joaquín Corrubias, el Schwax. Saludos, gente. Mi Gibbs. Épale, qué rollo. Qué gusto verlos. Miren nada más la sincronía en la que andamos. Andamos todos sincronizados en este momento. Listos para empezar. Pues bueno, un tema de por sí controversial y enigmático, como lo son los eclipses. Sí. Y como ven, tenemos nueva casa, aquí, Cucú TV, para que la vayan y la sigan. Gracias a todos nuestros 999,999 usuarios que se están conectando. Y empezamos nuestro tema. La palabra eclipse. Eclipse proviene del griego eklepsis, que significa abandono o desaparición. Este término se refiere en el cual un fenómeno celeste, como la luna o el sol, parecen desaparecer temporalmente debido a la interposición de otro cuerpo celeste. El origen de la palabra refleja la observación antigua que durante un eclipse un objeto celeste parece ser abandonado o desaparecer momentáneamente en el cielo. Eclipse como total. Eclipse total del corazón. Bienvenidos sean ustedes. Ahora sí comenzamos. Pero antes de comenzar el tema, como siempre lo hacemos, tenemos un invitado muy especial para nosotros y esperemos que para toda la audiencia, para que lo conozcan. Sergio, ya estás al aire con nosotros. Bienvenido seas a tu programa. Bienvenido, Sergio. Bienvenido. ¿Nos escuchas? Actualmente ya la versión que está en algunas librerías y que ha estado en la feria del libro, en la feria de minería, y es el mismo libro. Este es La Luz, también lo hemos traducido al inglés y está en todos los países del mundo. The Light, Encounters with Intelligence of the Other Worlds, la geometría sagrada y ese sentimiento tan misterioso al que los seres humanos llaman amor. Y bueno, estos libros están al alcance de todos, me pueden encontrar en YouTube, en todas las redes sociales. Y Lamel es el nombre de un personaje que a partir del año 2014 ha estado en comunicación con un servidor para de alguna u otra forma organizarle estos libros y generar la logofanía que hoy cuenta en estos momentos con adeptos en varias partes del mundo, prácticamente toda América, de Estados Unidos hasta Argentina, y en Europa tenemos ya 2 logófanos en Alemania y una logófana en España. Híjole. Y esto es Súper el bien, tema de la logofanía. Perfecto. Por aquí quisimos estructurarnos más o menos para cumplir ahora sí que cubrir esos temas necesarios que los vimos importantes. Voy a poner aquí a Veloz, que es nuestro... Perdón, trae uno de nuestros temas. Échale mi Sí, Veloz. justo estuve viendo uno de tus conferencias, Sergio, donde explicabas lo de la logofanía y abiertamente tú dices que estás creando una religión, pero no solo eso, sino que tu deseo es que todos podamos crear nuestra propia religión. Ahorita que dices que la MEL es la entidad con la que te contactas, también vi ahí que decías que el vocablo él significa Dios. ¿Podrías un poquito hablarnos de esto, de este ser Lamel? ¿Qué significaría si no es él, Dios es otra entidad más arriba? ¿Cómo está un poquito esto? Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Jaime Veloz. Jaime Veloz. Jaime, pues qué gusto y gracias por tu pregunta, porque efectivamente la logofanía es una religión que busca ayudarte a que concibas tu propia religión, porque partimos de algo muy sustancial que es simplemente que hay una sola religión, una nada más, y esta en palabras de la maestra Elena Petrovna Blavatsky es la verdad. Todas las religiones nos llevan a una misma cosa. No puede haber algo encima de Dios. Y para ello, primero, y me encantó que Lexter haya empezado
yendo a la definición de lo que es eclipse, porque es una de las máximas de la logofanía. ¿Qué es Dios? Definámoslo. Dios tiene que ver con Deu. Deu significa día. Por lo tanto, día nos lleva a la luz, la máxima luz originaria y generadora. Por lo tanto, justo la palabra él significa Dios, perteneciente a Dios. Tenemos a Rafael, Miguel, Gabriel, Zadkiel, Uriel, Kal-El, por ejemplo, si hablamos de De Superman, este Superman. personaje. Kal-El, ¿saben lo que significa Kal-El? Viene de Kol-El, que es una palabra hebrea que significa voz de Dios. Superman significa la voz de Dios. ¿Y saben por qué trae una S en el pecho Superman? De entrada se relaciona la serpiente ascendente y descendente, la S. Pero la S está amarilla, del color del son. Ujú. Son en inglés, que son nos da a nivel auditivo tanto hijo como sol. Como son. Y ese sol es la máxima representación de esta luz primigenia, representación a nivel físico. El sol representa al Padre. En el caso de la logofanía, justamente, el personaje de Lamel, y digo Ujú. personaje, y situemos lo que es personaje. Personaje tiene que ver con máscara y personalidad. Y finalmente, ahora está muy de moda gracias a la película Matrix y la película, el show de Truman, de donde descienden infinidad de Ujú. conjeturas que la gente, pues tenemos que decirlo, ignorante de los misterios, lo cual no es ofensa, es simplemente una realidad profana, porque está antes de el templo. Su inteligencia le lleva a pensar que de forma literal estamos en una matrix, en una simulación. Y justamente esto no es así de literal, pero a nivel simbólico y emocional, anímico, esto es verdad. ¿Qué te estoy diciendo? Que a nivel físico, corporal de la materia, no hay mayor luz para ti, para mí, que el sol. Y esto se relaciona literalmente con el eclipse, porque si el sol se nos apaga, le pega un Ujú. asteroide, lo parte a la mitad, tú y yo, en menos de lo que canta un gallo, en una fracción de segundo, dejamos de existir. Si le pega a Plutón, Plutón podría aventar una serie de fragmentos que nos terminen dañando. No obstante, no va a ser inmediato. Nos vamos a tardar un ratito en que aparezca la extinción. Este sol es la conexión con todos los avatares como Krishna, como Moisés, como Jesucristo, como el mismo Mahoma. ¿Quién es Jesús en realidad? ¿El hijo de su papá Jehová o el hijo del sol? Todo esto para decirte, la S de Superman es del sol y Superman se llena de energía a través de los rayos del sol. Y aquí es donde la logofanía te ayuda a que tú seas el verdadero hijo, a que tú te des cuenta que a Jesús, a Superman, a Mahoma, a Zoroastro, a Moisés, no los tienes que venerar, porque eso es idolatría. Los tienes que encender dentro de ti con esto que llaman la conciencia crística, para darte cuenta que el verdadero hijo está en ti, en tu materia, y eso en un nivel del cuadrado material, pero yendo un poquito más adentro hacia el alma, ahí las cosas cambian. Dios es un sol, es una luz, pero es una luz filosófica que existió en el pensamiento, en la gran mente de sí mismo, para después venir a generar el gran milagro de la materia, que es nuestro cuerpo, nuestra percepción, esta Ujú. ilusión bendita que llamamos algunos realidad. Espero estar siendo claro. Sí. Sí. Perfecto. Y luego Sí, en sí, la sí. misma sintonía y sincronicidad con nosotros, ¿no? Y luego tocaste el tema muy importante de la ciencia ficción. ¿Qué tanto, fíjate, qué tanto información nos pueden estar dando en esos pequeños detalles, ¿no? Que nosotros los vemos como ciencia ficción o caricaturescos, ¿no? Y desde ese momento se contemplan estos tipos de entidades y estos tipos de fuerzas, ¿no? Pues qué chido, pues prosigamos. Y Veloz, si no traes otra pregunta para... No, básicamente tratar de que nos explique un poquito
la forma en que quieres dar tu mensaje. Porque por lo que entiendo, es muy importante para ti, como dice, el arte de la palabra, iluminar con la palabra. Y leyendo esto, me acordé de un versículo del Evangelio de Juan 1:1, que dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No sé, o sea, como que entiendo un poquito que también veo que no descartas, para ti es importante el asunto de lo físico, de cómo estar bien físicamente, de cómo ser congruente con lo que se habla al exterior y hacia el interior. Entonces, no sé si más o menos estoy correcto en la interpretación para ver si nos pudieras un poquito aclarar esta parte. Muchísimas gracias y por supuesto, mira, la logofanía palomea todas y cada una de las religiones bien fundamentadas. ¿A qué me refiero? Bien fundamentadas, que el tiempo nos haya demostrado que han salvado vidas. Y definitivamente ahí entran, pues, el catolicismo, algunos cristianismos, el islam también, y todo tiene muchas partes, lo judío, el jaimanismo también, lo hindú. No obstante, de pronto surgen cosas muy de un segundo para otro que no tienen fundamento. Cuando hablamos de la materia el día de hoy está confundida porque empezamos a mezclar filosofía, religión y ciencia, pensando que es una misma cosa. Y entonces creemos que la religión la debo abordar únicamente haciendo preguntas ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo cual nos va a ayudar muchísimo a entender mentalmente ciertas cosas. Y que la ciencia es aquello cuantificable, aquello que puedo comprobar materialmente. Y aquí es donde entra la gran confusión cuando queremos ponernos espirituales. Mi cuerpo no importa, porque el espíritu es más importante. Y de entrada, si no tenemos la claridad de a qué le vamos a llamar cuerpo y a qué le vamos a llamar alma y a qué espíritu, pues tenemos problemas. Ajá. Cuerpo es facilísimo, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto que toco, esto que siento, esto que reacciono, que puedo cuantificar, porque los dedos de las manos nunca te has contado 11 y si un día te cuentas 9 te vas a preocupar. ¿Qué ocurre? Todo esto se asocia a un modelo mistérico que vamos a encontrar en todas y cada una de las religiones. Todas las religiones tienen una parte exotérica que es para el pueblo, abierta a todos, y otra zona que es la esotérica, cerradita para unos cuantos. ¿Quiénes son esos cuantos? Aquellos que tengan un interés fidedigno. Y ahí no entran todos, porque solitos se bajan del barco. Nada más le dices a la gente hay que esforzarse, hay que ponerse a estudiar y ya no quieren entrar. La gente en general quiere las cosas picaditas y en la boquita. Y hay que dárselas, para eso está lo exotérico y es una manera de ayudar al mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú piensas que por ponernos espirituales la materia ya no importa, entonces dejo de comer y me voy a un ascetismo de purificación ya absurdo. O no importa con cuántas personas me acueste, finalmente pues yo soy espiritual y lo del cuerpo pues al cuerpo. No importa cuántos tamales, tlacoyos y pozoles me eche al día, porque yo soy espiritual, esto es material. Mientras estamos en la experiencia y la ilusión de la vida material, nuestra alma y nuestro espíritu están involucrados, no se pueden disociar y se requiere un equilibrio. Ahí es donde la logofanía, al igual que realmente todas las religiones y sus vertientes esotéricas, van a poner atención en el alimento, en el ejercicio físico. Ahí tenemos a los yogis, por ejemplo, que nos van a llevar a través del cuerpo hacia algo anímico que el alma tiene que ver con la psique. Cuando vas al psicólogo, estás yendo a trabajar tu alma. Es una ciencia del alma. Cuando te pones a meditar o te pones a rezar, estás conectando con tu espíritu, ese que compartes con el resto de tus congéneres, y por eso Jesús decía, ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo, porque en realidad tu prójimo es igual que tú.
lleva el mismo espíritu dentro de sí, pero somos almas distintas. Ahí es donde la parte física se ve importantísima y abrazamos el estudio de todas las cosas y el mensaje es el mismo de siempre. La logofanía no trae nada nuevo. De hecho, la logofanía no es nueva. Es un arte ancestral que, por lo que la Mel nos ha dicho, viene desde la antigua Lemuria, mejor conocida en sus tiempos como Mu. Mu, una isla que compartió tiempo y cercanía con la famosa Atlántida. Los atlantes, muchos de ellos se fueron a la zona de Egipto, algunos llegaron hasta Hidalgo y por eso los atlantes de Tula, pero ¿qué pasa con los yucatecos? Que están bien diferentes. Pues ahí llegaron los lemurianos o los descendientes de estos. Ajá. Y la logofanía viene desde allá. Oye, siguiendo con el término que decías del arte de iluminar con la palabra, entonces ya lo entiendo como que para que sea más generalizado, ¿no? Para que sea una versión más entendible. Pero si nos vamos más arriba, obviamente, Veloz lo dijo, ¿no? Contemplas todas las áreas, lo físico, lo espiritual y lo demás, ¿no? Entonces, esta área del pensamiento, comentaba yo con alumnos míos y con compañeros, ¿no? Que cuánto tardamos nosotros en interpretar o en darle ese tiempo a nuestro pensamiento o a la manera en la que meditamos, que tardamos tanto tiempo. Y quiero que me des ahí tu opinión acerca de eso. ¿Por qué no empezamos siendo más, ¿cómo se dice? Jugar con la mente, ¿no? O sea, ponerle más atención a la mente, tus pensamientos, a meditar. ¿Por qué lo hacemos en un tiempo tan grande, ¿no? O en una edad tan avanzada. ¿Y por qué no podemos empezar en una edad más corta, ¿no? ¿Qué idea tienes tú de eso? A ver, déjame ver si entendí la pregunta. La pregunta es, ¿por qué nos tardamos tanto en empezar a pensar sobre lo importante? ¿Si es Ajá, esto? exacto, ¿qué es la meditación? ¿Por qué le ponemos Claro, tanto atención, pero ya tarde, ya cuando ya nos pasó de todo? justo, mira, de entrada hay que definir la meditación y meditar tiene que ver con estar en medio, así de simple, lograr un equilibrio. ¿Y qué es estar en medio? Es estar en medio del cielo y de la tierra, poner un pie en este mundo físico y el otro en aspiraciones de otra índole. Decir que nos tardamos mucho es muy atrevido, porque cada quien tiene su tiempo y su ritmo, y eso hay que respetarlo. Habrá algunos que empiecen a descubrir que estar en medio y meditar y entender lo que es la palabra trascendencia les nazca mucho antes que a otros, y que alguien a los 17 años ya esté pensando en que se va a morir y que tiene ganas de aprender algo en esta sociedad, en esta realidad en donde está viviendo, y que tiene que evolucionar su espíritu porque a fin de cuentas se va a morir. Ujú. Esto te lo digo porque a cada quien le llega su tiempo. De hecho, las personas que tienen encuentros cercanos con la muerte tienden a tener situaciones muy similares a las personas que como un servidor han tenido eventos paranormales como una abducción alienígena, en donde te das cuenta que hay más. Cuando te sacan una pistola, te pasa una bala por un lado, te das cuenta de tu finitud. Mm. Y aunque tú ya lo sabías a nivel anímico y mental, tu espíritu no se enteraba. Y ahí es donde tenemos mucha gente que dice, prefiero vivir 5 años, pero bien, con dinero, con mujeres, con riquezas, a vivir 50 años siendo pobre, estando a merced de un jefe. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todavía no llega este momento de darse cuenta de que la muerte está a un paso todos los días. Cada quien tendrá su tiempo. Y finalmente hay gente, querido Lexter, y lo hemos de decir, que a sus 80 años todavía no se entera y todavía se va a burlar de un programa como este. Y todavía me va a escribir teniendo 80 años, compruébalo. Quiero pruebas de que Ujú. existe vida después de la muerte.
no es su tiempo, que nos toca respetar. Tal vez Ok. a Dexter le tocó a sus 30 años abrir los ojos, a otros les pasará antes, a otros después y a otros de plano en esta vida que están Ujú. viviendo, no les va a pasar. Por eso, ahí hablando justamente, y bien bonito lo que dijo nuestro amigo, que me han hecho mofa por recitarlo, pero toca el momento otra vez de hacerlo. Esto de en el principio era el verbo es la acción, el espíritu de Dios. Y justamente así como lo retoman los evangelistas, en el Génesis empieza diciendo en este hebreo tan bonito, Bereshit bara Elohim hashamayim et baharetz, que es en el principio Dios creó. Pero al decir creó, se está refiriendo a es el verbo, otra vez crear y verbo. Ujú. Palabra es creación, palabra es generación. Y todo empieza con decir, retomando y conectando todas las preguntas que se me han hecho, la misión de la logofanía es, en primera instancia, erradicar la ignorancia y eliminar la superstición, que no es otra cosa más que creer en lo que no conoces, en lo que no te Ujú. consta. Creer nomás porque alguien más me dijo, y ahí, erradicando la ignorancia, ya estamos logrando poner ese granito de arena. Y como dice por ahí Mateo, que contó Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y Exacto, esto es real. La logofanía sabe que no le va a llegar a toda la humanidad, porque así les muestres el milagro en la cara, exacto. ahora se llama Photoshop. Eh, Inteligencia artificial. Uy, lo hiciste Exactamente. en Stable Diffusion. Sí. Oye, esto también se le conoce como el despertar de la conciencia o el despertar de la mente o del espíritu. 100%. Es el despertar de la conciencia. Y porque justamente el espíritu, el logófano, al igual que los alquimistas, lo va a asociar con esa chispa divina que todos traemos dentro y que además es lo que se va moviendo y conectando absolutamente todo. El espíritu está por todos lados. Ese Espíritu Santo al cual se refieren cristianos y católicos, esa palomita está por doquier. Incluso ahí sí Albert Einstein o su esposa, porque ahora dicen que más bien fue la esposa la que generó las teorías, se dio cuenta que el espacio no está vacío, que la luz del sol viaja a través de algo que si bien podemos inferir son partículas, pero partículas ¿de qué? Pues ese espíritu se mueve a través del espíritu, las piedras tienen espíritu. No obstante, nosotros tenemos alma. Alma y ánima son la misma cosa. Por eso los animales que tienen alma, las piedras no tienen alma, pero tienen espíritu y hay que respetarlas. Cuando decimos despertar de la conciencia con C, con una sola C, porque hay conciencia con SC y conciencia con C, nos estamos refiriendo a esa alma que se da cuenta que puede discernir y que de entrada aquí, en esta tercera dimensión, existe la dicotomía y hay siempre dos cosas. Estas dos cosas que a veces podemos ver como el sol y la luna, como las dos pilares del templo, tienen que ver de entrada con luz y oscuridad, con bien y mal. Ahí, dándonos cuenta que aquí y solo aquí, en esta dimensión a la que llamamos tierra, conviven los ángeles y demonios, empezamos a separar y viene el verdadero despertar de la conciencia. Porque si alguien dice, oh, ya creo en Ujú. los ovnis, oh, ya creo en la Virgen María, pero sigue alcoholizándose diario, tratando mal a sus familiares, pues no hay ningún despertar de la conciencia. Claro. Exacto. Oye, Sergio, hablando justamente de este despertar, mira, a mí se me hace un tanto extraño, ¿no? Porque si bien lo que dices es como tratar de cultivar y que la gente sepa lo que es la logofanía, yo lo traslado a las religiones, ¿no? A lo mejor en esencia tenían la base, ¿no? La idea de lo que era amor, porque todas hemos visto que lo que se trata es de compartir el amor. Pero ya llega el otro ente, es que aquí mi Joaquín a mi izquierda no es por darle el pedradón, pero él es muy, muy fanático de la religión. Y yo digo que tuvieron ellos esa posibilidad
no de evangelizar, a lo mejor, bueno, es que el término es evangelizar, ¿verdad? Pero llevarlo poquito más allá, de trascender justamente con la palabra, y lo usaron a su favor. ¿Cómo ves ese detalle? Porque lo que estás diciendo tú, pues a mí me parece totalmente correcto, ¿no? Tratar de, ahora sí que, predicar con la palabra. Pero yo lo que veo es que, como tú decías, no tiene que ser alguien, le tiene que pasar algo o así extraordinario, que estés a punto de la muerte o algo así, para ya empezar a creer en lo etéreo o en otra cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que trató de evangelizar y querer, porque todos lo dicen, todas las regiones, ¿no? Vamos a evangelizar y vamos a darles amor. Pero ¿qué pasó en eso? Hace muchísimos años que se perdió totalmente el mensaje, ¿no? Y lo hicieron a su favor. Mi respuesta sería, mi querido Lexter, que definitivamente el camino es individual, pero no podemos estar solos. Y de alguna u otra forma nunca estamos solos. Los seres humanos siempre dependemos del de al lado. Y si alguien se logra apartar de la sociedad, o es un iluminado que se está conociendo a sí mismo y finalmente bajará de la montaña para regresar a compartir lo que aprendió, o está verdaderamente loco, porque locura, en palabras psicológicas, retomando al gran psicólogo Albert Montoya, es la ruptura total del lazo social. O sea, esas personas que vemos afuera del metro ni siquiera pidiendo dinero, sino dando de vueltas y rasgando su ropa, que ya no pueden conversar con nadie, esas sí están locas. Si alguien tiene ideas muy locas, pero se las dice a su sociedad y su sociedad lo invita a un podcast o a un programa de radio o televisión, pues esa persona no está loca. ¿Por qué? Porque está integradísima a su sociedad, el lazo social sigue unido. ¿Qué ocurre? Que justamente no es obligación de nadie despertar al de al lado. Es obligación de individual despertarnos, porque justamente a eso venimos, a aprender, a conocer. Venimos aquí por conocimiento cada uno de nosotros. Y es nuestra obligación para con nosotros. Y una vez que se adquiere, viene otra responsabilidad de compartir. En el relato bíblico, y aprovechando que ahí tenemos un fanático, o espero no sea fanático, sino más bien No, soy un creyente, no. apasionado, Oye, es testigo de Jimane. Soy creyente, ¿verdad? no. Soy creyente, no fanático. Una cosa es Eso. ser creyente y otra es ser fanático. Y eso me encanta, porque justo era a lo que iba, eso espero. Le preguntaron a Buda, ¿qué prefieres? ¿A un fanático de tu pensamiento o a un escéptico? Y Buda contestó, prefiero siempre a un escéptico, porque el escéptico me pondrá en duda y llegará a la misma conclusión que yo. El fanático está ciego y sordo totalmente, le costará más trabajo. Pero yéndonos un poquito al relato judeocristiano maravilloso, ¿qué ocurre ahí? Pues finalmente tenemos el cuento, después del cuento, es un teléfono descompuesto. Exacto. Así de simple, es un teléfono descompuesto maravilloso al cual hay que entender también. La logofonía ayuda a tener compasión real para entender a los seres humanos. Yo todavía no me ilumino y creo que tengo la oportunidad de iluminar al de al lado. Estamos en problemas, en graves problemas. Cualquiera que quiera estudiar histórica o simbólicamente a Jesús termina diciendo, wow, es una maravilla, es inatacable. Por el flanco que le quieras ver, todos los relatos que hay, todos los paralelismos, las parábolas, son perfectas, maravillosas. Pero ¿qué ocurre? A lo que ustedes se están refiriendo específicamente, porque hay que decirlo y tiene que ver con el ejemplo que México tiene a la mano, que es el catolicismo, pues este está fundamentado sobre pues mucha ignorancia y Ujú. hay que entender la ignorancia. ¿Quién es el constructor real de lo que terminó siendo el catolicismo? Ni siquiera fue San Pedro, que de entrada sabemos por el mismo relato bíblico que era el más burro de los apóstoles, tanto que le decían la piedra. Y de entrada ahí empieza como la leyenda del primer papa, pero realmente es Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso
De entrada, no era parte del movimiento esotérico, porque Saulo de Tarso no era judío y el movimiento esotérico era de puros judíos, y aquí la historia nos ayuda a entender y a tener compasión sobre todos. ¿Por qué? Porque Jesús jamás fue cristiano. Él fue Cristo, pero nunca fue cristiano y jamás quiso dejar de ser judío, pese a que traía un entrenamiento esenio y egipcio que no puede negar. Saulo de Tarso es el famoso Pablo, por eso los picapiedras le pusieron Pedro y Pablo, y también nuestros amigos los Tigros del Norte, a su canción tan buena de Pedro y Pablo, eran hermanos. Pero a lo que quiero llegar es que Pablo no conoció a Jesús, y Pablo era maravilloso y era un tipazo, pero él fue el que estableció las bases de lo que se tomó para hacer el Nuevo Testamento. Y ya de ahí pues tenemos a un medio iluminado que se da la tarea de iluminar a los demás. Y ya por pura bajadita de cascada ve todo lo que ocurrió. Exacto. No obstante, ¿qué ocurre? La política o la mala política siempre se instaura, porque la política que no es política, sino la mala política, se va a lo inmediato, a los controles de poder. ¿De qué? Del dinero, de la materia. Pero el verdadero mensaje no se ha perdido. ¿Por qué te puedo garantizar esto? Porque todos aquí conocen a un alcohólico anónimo o a un drogadicto que estuvo a punto de morir. Sí, o sea, la verdad, hay que ser honesto. Y el único que los pudo salvar fue Jesús. Nada más, o la Virgen. Pero casi siempre es Jesús el que llega y aparece y además se muestra con la cara de el novio o el mismo Da Vinci, porque está comprobadísimo que ese Jesús que vemos en todas las iglesias no pudo haber sido así. Sí, no. No pudo haber sido de ese color, no pudo haber tenido los ojitos verdes, y o adoramos o se adora al que trae el borreguito, que es este actor maravilloso estadounidense o inglés, me parece que es inglés, pero de esta película hollywoodense de Jesús de Nazaret, o se está adorando por las pinturas que nos regaló Da Vinci. Y así se aparece. ¿Por qué? Porque en los misterios tenemos una ley maravillosa que desciende de algo bellísimo que se llama la tabla esmeralda, y aquí es donde todo se conecta a los extraterrestres, a la Mel y a los tripulantes de esas naves tan peculiares. Un señor de nombre Tot, Hermes Tot Mercurio, que fue el 3 veces grande, y regaló una serie de frases, 10 para ser exactas. Y estas 10 frases son las 10 frases que componen la tabla esmeralda, dejada en el pecho mitológicamente del gran Abraham, el gran primer patriarca de nuestras 3 religiones monoteístas. Pero Abraham no era judío, no era cristiano y menos musulmán, porque los musulmanes nacen al 800 después de Cristo, aunque mucha gente crea que el musulmán es anterior al cristiano. No, es nuevo el musulmán. Esto es el gran detalle. ¿Por qué? Porque esto se sintetiza. Ahora hay un libro de moda que apenas lleva 100 añitos, es nuevecito, pero que está en el New Age con todo, que se llama el Kybalión. No sé si han oído de este libro. Sí, claro que sí. Mucha gente dice, no, sí fue hecho en Egipto. No, fue hecho por una serie de ocultistas gringos e ingleses maravillosos que firmaron como los 3 iniciados. Bueno, sintetizaron perfectamente lo de la tabla esmeralda. ¿Y qué crees que empieza diciendo? Todo es mente. Y esto de mente nos refiere a el triángulo, el alma. Y ahí entramos todos. Así que el mensaje sigue tan vivo como siempre. Simplemente es ilusión y tendríamos que ir preguntando individuo por individuo a ver cómo ven las cosas. Definitivamente todo apunta a que a nivel general, pues parece que sí la gente prefiere el reggaetón y la pornografía musical en las letras que la poesía de Netzahualcóyotl. Eso parece porque mira que Manzanero con sus letras en la voz de Luis Miguel sigue llenando más estadios que los personajes que vemos que aparecen y desaparecen en un segundo. Sí, los desechables. Sí, o sea, al final todo está en su lugar.
simplemente, como dijo el Principito, a nadie le gusta estar en donde está y la gente quiere siempre decir, me tocó la peor época del mundo. Eh, Y no hay peor época del mundo, no hay mejor época del mundo, porque al final ya a nivel del alma y el espíritu, todo está ocurriendo al mismo tiempo y en todas partes. Eso es lo que yo te tengo que decir. Híjole. Exacto. Yo por ahí tengo también una duda. Bueno, ahorita te pusiste a hablar sobre la palabra, ¿no? Que la palabra ya se sabe que es algo muy importante, es lo que crea. Es la herramienta que tenemos como creadores. Y también con estos acuerdos, ¿no? De esta realidad, con estos acuerdos de estas dimensiones, esta dimensión en la que estamos. Eh, en esta visión que tienes y que nos estás compartiendo, ¿hay algunos otros acuerdos de esta dimensión de los cuales ya hayas, a lo mejor te hayas acercado y hayas conocido para entender mejor esta dimensión? Acuerdos. A ver, trata de ponerme otra vez la pregunta porque no trabajo. Yo siento que, así como dices, cada persona es su responsabilidad llegar a entender y llegar a la realización de la iluminación. Es trabajo de cada uno de nosotros, pero en ese camino pues nos topamos con este conocimiento que puede ser el conocimiento de la palabra, que es algo importantísimo, ¿no? Pones el ejemplo de estas personas que están poniendo música, que quizás la palabra que están utilizando pues están creando una realidad distorsionada, pero me imagino que ha de haber otros tipos de realizaciones, acuerdos, pensamientos o cosas que te dicen, mira, ya encontré esta otra pieza del rompecabezas, ¿cuál es la razón por la que estamos en esta dimensión, en esta realidad? Entonces quería ver a ver si tenías a lo mejor algo Claro. más. Muchas gracias. Yo te diría que justamente todos los seres humanos tienen de entrada dos misiones. Una en común, una todos nosotros, que es aprender a amar. Y amar es una cosa muy compleja, porque muchas veces de entrada se confunde con el amor romántico de pareja, en donde estamos ante una dramatización de algo imposible y que no existe y que está ahí simplemente para cegarnos. Pero este amar, que es lo contrario a tener miedo, tiene que ver con simplemente estar y disfrutar de esa estadía, agradecer de esa estadía. Y esta es la cuestión más compleja que hay y es la que todos a nivel general tenemos que buscar. Es nuestra misión porque todo lo que hacemos es para estar a gusto, así de simple y de fácil. Toda cosa que haces en tu vida es para sentirte un poquito mejor. Y eso también es amar. No obstante, cuando hay frustración entre el miedo y descubrir que solo estar aquí y respirar es suficiente para estar en la óptima condición para agradecer y bendecir, esa es una de las primeras misiones generalizadas. La otra, cada partícula que tiene la ilusión de ser un individuo por este efecto de la separatividad, de que creemos que el y el equipo están por allá y que Sergio está del otro lado, en otro estado, en otro lugar, eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados a través de ese espíritu y estamos respirando el mismo aire. Así ustedes estén en el norte y yo en el centro del país, es el mismo aire bajo la atmósfera. Y dentro de esta ilusión de la separatividad, cada uno va a traer su propia misión que tiene que descubrir. Y puede ser desde arreglar problemas familiares, que prácticamente mucha gente se va a presentar de esta manera, como tener un hijo, como iniciar una empresa, Tener y hay que 5. irla a descubrir, ¿sí? Parecer conejo. Yo lo que te diría es que hay una máxima de la alquimia que sí tenemos que tomar en cuenta para acelerar el proceso, que es nada es gratis, nada. Todo cuesta. Y ahí todo cuesta. Y ahí entendemos que la causa y efecto llamada karma por los orientales es una gran ley universal. Por lo tanto, esto significa que me voy a tener que esforzar y voy a tener que dar cosas de mí. El día de hoy estamos en un momento muy bello
que tiene su parte negativa y positiva al creer que todos merecemos y que merecemos algo mejor solo por existir. Nada más que lo sacamos de contexto. Creemos que merecemos amor, respeto, solo porque aquí estamos. Ujú. ¿En dónde, en qué contrato aparece eso? Exacto. En ningún lugar. Eso es un invento humano, muy Sí. bello y muy hermoso, pero que hay que entender que es parte de nuestro proceso de iluminación, el quererlo. No obstante, una vez que lo quieres, tienes que ver cómo lograrlo y eso va a requerir esfuerzo. Yo pregunto a la gente, tenemos tres partes en esta existencia, la parte corporal, el cuerpo, la parte del alma y la parte del espíritu. Esto no falla y lo va a sostener todas las religiones. En el budismo y en el yoguismo veremos clarísima la parte física. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué Ejercicio. haces para llevarlo a su estado de plenitud? Porque mucha gente cree que hacer ejercicio se acaba a los 18 años o cuando No. entras a la Ujú. empresa. No, hacer ejercicio debe ser Sí. para toda la vida. El cómo comes y cómo te ejercitas tiene que ver con tu grado de responsabilidad. ¿Quieres iluminarte? Voltea a ver tu régimen estricto físico. Ya entendimos, pues hacer ejercicio, a comer bien y a tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque no significa que no le entres al alcohol o al cigarro. No, pues claro No, que no, no. sí. Tenoch el sabio que condujo a los aztecas era un marihuanazo que estaba bien pasado toda la vida para poder guiar a todos donde el águila con el nopal. Y Jesucristo, Y dijo, vamos a Jesucristo, esperarnos tantito, mira, esa ramita que está ahí, vamos a hacerle caso. Mire, ya por ven, supuesto, muchachos, por eso les decía que ya no hay que comer papitas. Sí. Ahí sí. de verdad, y te hacen más daño las papitas, pero Claro, Y sí. fíjate. finalmente Jesucristo convertía el agua en vino. Nunca convirtió el vino en agua, ¿eh? Jamás. Nunca fue así. Y se sabe que el brebaje que daba en la última cena contenía cannabis. Ah, mira. Mm. No obstante, si no tengo conciencia sobre ello y no tengo un régimen regulado, no estoy siendo responsable sobre el primer elemento que es el burdo, el grosero, el superficial. No obstante, superficial no es algo negativo, es algo positivo. La superficie es importante, por ahí navegan los barcos. Una caricia es por la superficie y qué rica es. Ahora, ¿qué haces con tu alma? Y si decimos que Exacto. alma es psique, aquí el logófano tiene que tener la claridad de que si escribe con faltas de ortografía, y esto le duele a mucha gente y dice, yo no quiero ser logófano, si tienes faltas de ortografía, tu psique está débil. Porque si me vienes que la ortografía no tiene nada que ver, la ortografía es la gran tecnología, la primer gran tecnología dada al ser humano. Y justamente, si a lo mejor tú vives en el cerro y estás campestre ahí todo el día arando el campo, logres aprender a trabajar tu alma de otra forma. Pero ninguno de los aquí presentes, ni la gente que vive en edificios y que es partícipe del tráfico en sus ciudades, tiene esa realidad. Por lo tanto, se tiene que ajustar y adecuar a su realidad y ponerse a leer y estudiar. Así de simple. Y no creer que nuestra opinión desde nuestro punto de vista es suficiente para decir que la Tierra es plana, por ejemplo. Híjole. Híjole, Ya Es le- fuerte lo que te estoy temas diciendo. fuertes, sí. O por ejemplo, a gente que le gusta estudiar religiones, pero de forma exageradamente sectaria. Estos cristianos que dicen yo solo la Biblia, no puedo leer lo demás porque la Biblia me dice que no lea lo demás. La Biblia no dice que no puedes leer lo demás, es tu pastor el que te dice que no leas lo demás. Al aceptar lo que dice otro que ni ha leído bien la Biblia, ya te quedaste en un cuadrito y entonces tu alma no puede progresar porque tu psique, que tiene que ver con la mariposa, de ahí viene psique, significa mariposa, María y pose, y por lo tanto tiene que ver con procesos filosóficos del pensamiento y el estudio. Ah, bueno, pues leo mucho y me vuelvo un erudito. Y ya falta lo más complejo de evolucionar, que es el espíritu interior. ¿Cómo voy a lograr esto? Solo hay dos maneras: meditando, y aquí sí me remito a la práctica
oriental de sentarte, respirar y poner atención al aire que entra, al aire que sale, hasta que logras verdaderamente meditar, que es ponerte en medio y darte cuenta que existe esta realidad, pero que además hay otra, y permanecer ahí. Y la otra es a través del ritual místico. Cuando yo digo ritual místico, ¿qué es eso? El rito es poner el símbolo en acción. Eso es un rito. La gente cuando se persigna hace un rito, pero si no sabe qué es el signo que está haciendo, el símbolo, pues no hay ningún símbolo en acción, lo hace por pura mecanicidad. Me pongo a estudiar y al decir ritual místico, místico tiene que ver con iniciado. Místico viene de miste, que quiere decir necesitas un maestro. Para un ritual místico no vas a llegar a él por ti mismo, encerrándote en tu cuarto y viendo muchos videos de YouTube. Necesitas a alguien. Y lo más increíble, amigos, es que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Siempre. Y Exacto. en los lugares más inhóspitos. Y cuando aparece, te va a enseñar el ritual místico y lo vas a comprender y vas a tener las herramientas. Rezar, pero rezar en conciencia y sabiendo rezar, es ritual místico. Si alguien se quiere iluminar solamente leyendo libros, no lo va a lograr. Si alguien se quiere iluminar haciendo lagartijas, no lo va a lograr. Pero si alguien se pone a sentar y a respirar y demás, sin haber estudiado tantito y sin haber hecho lagartijas, tampoco lo va a lograr. Todo está conectado. Y Exacto. Jesús, claro que hacía lagartijas, por eso Da Vinci lo puso hasta con cuadritos. Y caminaba por el desierto y tenía regímenes estrictos físicamente, y no se diga el Buda y todos los ascetas, los tibetanos y los shaolins que pueden dar 40 brincos en el aire. Todo se conecta. Y Todo eso cuesta. es lo que yo les diría. Todo cuesta. Nada es gratis. Hablando de esa parte de que todo cuesta, yo tengo una pregunta. Digo, voy a regresar un poquito el tiempo a un suceso que sucedió, para ser exactos, creo que el año 2000, ¿no? 2:17 de la madrugada. Eh, ¿Qué parte de tu vida te costó ese suceso? Porque tengo entendido que fue el inicio, ¿no? El inicio de las primeras abducciones tuyas. Sí, Y para que la gente tenga más en cuenta y exacto cómo sucedieron los hechos. Y claro. también la parte de la abducción por parte de los seres humanos, que eso también está un poquito Esa es la más fuerte. difícil. Ajá, difícil. Muchísimas gracias. Pues mira, de hecho, en mi libro La Luz lo abordo de forma bastante frontal. A veces uno paga por adelantado. Eso es lo que te puedo decir. Todo es un equilibrio, todo es un vaivén. Siempre en la vida va a haber, como dijo José el Soñador, temporadas de vacas gordas y temporadas de vacas flacas, temporadas de vacas gordas que significa mucha abundancia, bendición, y flacas en donde es todo lo contrario. Nadie se mantiene parejo, parejo. La logofanía y el arte alquímico, el gran arte real, lo que busca es que pese a que haya fluctuaciones, pese a que haya eclipses y fases de la luna, uno logre entablarse y estar bien. En mi caso, pues lo que me costó fue la entrada de esta vida. Me tocó un inicio de vida muy, muy difícil. ¿Y a qué me refiero? Que nací hijo de una pareja muy complicada, con una situación extremadamente difícil. Mi padre con una cuestión mental compleja, con lo que llaman la esquizofrenia. Y ya lo tenía. Mi madre obviamente también ya traía algún problema, por lo que decidió quedarse con una persona que no era normal. No obstante, yo lo veo como designios del universo y de lo que a cada quien le toca vivir. Y me tocó un arranque de vida extremadamente difícil, en donde no podía hablar con mis padres, en donde estaba muy deprimido, muy, muy deprimido, y no me gustaba la vida.
De hecho, me atropellaron a los 9 años de edad y fue ahí donde tuve mi primera experiencia paranormal con 4 policías que aparecieron en el momento en que me estaba desangrando porque me arrancó un pedazo de pie el coche que me pasó encima y, y la gente de ahí dijo, esto fue un intento de suicidio, se aventó a los coches. Yo la verdad no lo veo así porque en mi recuerdo está haber visto la imagen de mi mejor amigo que acababa de fallecer de cáncer del otro lado de la calle y yo me atravesé y ¡pum! Me atropellaron. De ahí a mí, pues finalmente me llevaron al psicólogo, me revisaron y fue muy interesante porque ahí todavía no me medicaron con nada, simplemente tuve terapia y se quedó ahí. En el caso de mi padre, el tema de los ovnis también estaba presente sin que yo me diera cuenta. Yo no entendía porque viví un suceso de violencia extrema con mi padre que nos confundió a mi familia y a mí con seres de otro mundo y nos atacó. Esto antes del 2000, en donde me ocurrió la primera vez que vi la luz. Y justamente cuando vi la luz, entré en una paz absoluta. Empecé a creer en Dios. Me volví absolutamente atraído por los temas religiosos y empecé a sonreír con singular alegría. Y después de ello, cuando empecé a ver, porque a partir de esa luz, yo no recordaba lo que había pasado en esa nave, eso lo recordé muchos años después, 17 años después de ello, ya mis 30 años de edad, pero empecé a ver siluetas, fantasmas, voces, empecé a experimentar el viaje astral y me la empecé a pasar muy bien en esta vida. Y justamente a mí cuando me preguntan, ¿te gustaría volver a ser niño? A mí, en esta encarnación, para nada. Nunca. No me gustó. Pero me encanta ser adulto y cada vez se pone más y más y más bonito. Y cuando empecé a ver fantasmas y a escuchar cosas y a sentir que me salía de mi cuerpo, me volví sonámbulo también. Despertaba en un patio y me medicaron. A mí sí se me trató como esquizofrénico en su momento. Me dieron Valium, Ritalin, toda la farmacia a mi cerebro, cosas muy fuertes. Y en el momento en que decidí por mí mismo fingir y decir, ya no veo nada, ya no escucho nada, y permitir que me retiraran todos esos medicamentos, empecé a ver más, me empezaron a suceder cosas, y bueno, salí con promedio de 9.4 de la preparatoria, acabé la universidad con mención honorífica, tengo licenciatura por la UNAM y tengo un doctorado honoris causa por la Iberoamericana. Y bueno, pues nadie puede decir que tengo esquizofrenia el día de hoy. No obstante, no sigo viendo las cosas que veía antes. Ahora veo y escucho más. Pero yo sé que mi padre de entrada no estaba loco, se volvió loco. Se volvió loco porque no tuvo ese maestro, no estuvo listo para que apareciera ese maestro. Todo esquizofrénico, todo curandero y todo chamán tienen un punto de conexión. Y eso es lo que a mí me tocó. En mi parte de padres fue muy difícil. Yo no sé lo que es sentir que tus padres te quieran y se preocupen por ti. Así de literal, en ninguna época de mi vida. Y aún así tengo hermanos que los adoro y demás, pero hacia mis padres, pues es una situación muy compleja y yo diría que eso fue lo que a mí en lo particular me tocó entregar, pagar por adelantado. Algo fuerte, ¿no? Algo fuerte. Interesante. Interesante porque muchas veces las personas ven lo que eres en la actualidad, pero no se imaginan todo lo que tuviste que pasar para llegar hasta este punto, ¿no? Totalmente. Y pues es el precio De la fama. Ajá, del precio de la fama, sí. El precio del éxito de mantener lo que es parte de tu vida y que quieres conservar, que para ti es importante. Y pues en tu caso, de pasar de ver poco a ver más, ¿no? En lugar de perder, ganaste. 100%. Y justo si alguien me pregunta, si regresaras al pasado, ¿te gustaría cambiarlo? Mi respuesta es no, nunca,
¿Por qué? Porque si muevo una pieza, capaz que muevo el momento actual y lo que viene. Yo soy padre. Ahí se contó algo muy fuerte que aprovecho a conectarlo. También viví un secuestro, pero no por alienígenas, sino por seres humanos. Y lo que sí les garantizo es que todos preferimos que te lleven los aliens y te hagan 1000 operaciones, te corten, mejor los aliens. Los seres humanos son más crueles y está más feo. Y Sí. tuve un secuestro y yo soy padre, tengo una hermosa hija que amo y una esposa que adoro, con la que llevo 15 años a su lado y espero que sean unos 1000 años más mínimo. Y ahí, en ese secuestro, en las lagunas de Zempoala, a mitad de la famosa pandemia, en el año, justo fue cuando empezó, que esto fue en el 2020, en junio del 2020, ahí fue que comprobé la logofanía. Y por eso digo que no cambiaría mi pasado, porque hay personas que dicen, yo daría la vida por mi esposa o por mis hijos. Y en esa ocasión me tocó comprobarlo, a ver si era Mm. cierto. Y bueno, lo que ocurrió fue que fue un secuestro de 5 horas, curiosamente también, igualito que el de el año 2000 con los aliens. Pero esta gente obviamente iba por lo material y nos metieron a un bosque. mm, Nos mojamos los pies porque cruzamos un río y a mí me venían sacando los números de cuenta de los estados bancarios de 2 tarjetas y en un momento que hasta ahora lo cuento con gracia porque me decían, pero ¿cuál es tu PIN y tu acceso de entrada a las aplicaciones para la transferencia? Y que le digo al criminal, obviamente armados, pues es 1, 2, 3, 4. ¿Cómo crees? ¿Nos quieres engañar? No, no es ese. ¿Por qué ese? Para no olvidarlo. Pues sí. Y no me creían, ¿no? Entonces, pues me venían pegando, me venían haciendo cosas y me pregunta por otra tarjeta. Y la otra tarjeta, ellos me decían, la City Banamex, dinos el número de la City Banamex. Y yo en mi cabeza, yo no tengo nada con City Banamex. ¿A cuál se referirán? Y les preguntaba honestamente, ¿cuál City Banamex? Y después de 2, 3 madrizas que me metieron, les dije, ya sé a cuál se refieren, la Santander. Esa, la Santander. Oh, pues Pues bueno, díganme bien, pues ¿no? Y les digo, ahí les va el número, el código. 1, 2, 3, 4. No, nos estás engañando. Total, que se pusieron muy bravos. Y el líder sacó la pistola y la apuntó a mi esposa y me dijo que iba a matar a mi bebé, ¿no? En esa época. Y en ese instante sucedió la logofanía. La Mel se apareció a un lado mío y me dictó lo que tenía que decir. Y lo que dije fue nada más y nada menos un arameo muy antiguo que suena Abunde Bashmaya, Nektadashizmati, Temalkute, Ameue, Seviana, Aikana de Bashmaya, Abajada, hablan Lagma de Sunkana, Niaumana, Basbukalana, Kaubai, Aikana da Agnanes, Bagnen, Lejabainula, Talana, Lemeshune, La Pashana, Membi. Y tras decir eso, el criminal se hinca, se pone a llorar, me pide perdón, empieza a besar mis pies, suplica mi perdón y le apunta a los suyos y les dice que aquel que me vuelva a tocar se muere. ¿Qué fue lo que les dije? Pues el Padre Nuestro que además está en conexión absoluta con los 7 chakras de coronilla a raíz. Ellos no entendieron ni qué dije, pero algo pasó y todo terminó muy bien. A mí me habían dicho que si los miraba a la cara me mataban en el acto y todo esto se los dije viéndolos a los ojos. Ni un rasguño durante el resto del secuestro. Sí me robaron el coche, sí me quitaron mis cosas, sí, y de mis cuentas bancarias nomás pudieron sacarlo del cajero, pero el tipo, con lágrimas en los ojos hasta el final, pidió la bendición y el perdón, cosa que obviamente le di y esa noche ese hombre soñó conmigo. Sí. Ujú. Fíjate que pesaba Después, más. sí,
ya que con la policía, Fiscalía de Morelos y demás me muestran fotografías para reconocer al criminal, lo reconozco y es un tipo con un historial pues de crímenes de asesinato y violación inmenso, con más de 20 años en la cárcel, va y viene. Estuve con la encarnación del diablo en la carne y la vi llorar y la vi suplicar. Y por eso te digo que la palabra, el verbo, el logos, es la acción sublime más alta que un ser humano pueda compartir y generar. Y ahí estaba la Mel a un lado mío y se desarmaron. Ahí comprobamos, ahí terminó de cuajar la logofanía. La logofanía empezó en el año 2000 en una carretera con extraterrestres y terminó de consolidarse en el año 2020 en un bosque al lado de una carretera con seres humanos. Qué intenso. Aprovecho para contarte una anécdota. Ahora que pusiste desbloqueaste una memoria, ¿no? Cuando estaba yo, soy muy aférrimo de los videojuegos. Estaba jugando videojuegos Super Nintendo. Estaba yo en secundaria. Y estaba en la parte de arriba de la casa y podía ver yo el techo de las demás casas. Y vi que se estaba metiendo un señor a robar enfrente. Y pues para pronto fue y le dije a mi mamá, ¿no? ¿Y qué crees que me trajeron al susodicho? Y me dijo, te voy a matar. ¿Estás seguro que fui yo? Digo, sí, sí fuiste tú. Hice el honor a la palabra, como dices tú. En ningún momento tuve miedo de que me fuera a pasar algo, ¿verdad? Pero también mi compa estaba ardiendo de ira de por qué un niño de secundario lo había torcido. Pero sí, tan fuerte que es la palabra, ¿verdad? Es que no hay más. Hace un momento les dije en el tema de lo paranormal y de los ovnis y los seres alternos a nosotros, hermanos mayores, hermanos cósmicos. El grave error, y me lo preguntaban hace rato, espero poder hablar aquí con toda franqueza, que qué opinaba sobre Jaime Maussan hace un ratito. Y yo lo respeto mucho al señor Maussan. Definitivamente es una leyenda, es una institución, ha estado ya prácticamente 50 años detrás y delante de lo que conocemos como el fenómeno ovni, pero lo que sí considero es su talón de Aquiles, es tratar de demostrar, porque por eso se enoja, por eso le grita a la gente, por eso hace berrinches, por eso se la pasa mal, porque estamos hablando de un evento que combina el cuerpo, el alma y el espíritu, y él solo trata de ir hacia lo corpóreo, hacia el metal que pude agarrar del ovni, hacia lo físico, olvidando las otras dos partes. Y aquí es donde descubrimos que con la aparición del Photoshop, cualquier video, cualquier evidencia ya está en tela de juicio. Es como cualquier chisme. La infinidad de videos de ovnis que podamos ver, 50% serán hechizos en Photoshop y con inteligencia artificial, y el otro 50% serán verídicos. Y los verídicos los vamos a ver más falsos que los hechos por la inteligencia artificial. Ya se perdió ahí todo. ¿Qué nos queda? La palabra. Cuando vas a casarte con alguien o cuando vas a hacer un negocio de mucho dinero con alguien, tú firmas. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en la palabra del otro. Papelito habla, dicen, fírmale. Y todas esas firmas, ¿qué? Si al final el separarte o quedarte con alguien va a ser por su palabra, por lo que te diga ahí, y la palabra es la máxima de las evidencias. En momentos como este, en donde parece que la palabra ya no tiene valor. Al contrario, es lo único que tenemos. Que traigan a los peritos que quieran, pero alguien puede falsificar tu firma. Ajá, exactamente. En cambio, solo tú sabes cuando hablas desde el corazón y te dicen, te lo juro, viví esto. Ajá. Que el otro no lo pueda creer es su problema. No tenemos nada que demostrar. Ahí el error del cristianismo. Y hay que decir, Exacto. no de Jesús. Jesús es perfecto. Pero eso de que solo a través de Jesús
Error de redacción, amigos, Eh, porque todos los caminos llevan a Roma. Sí. Error de redacción. Eso de te tengo que volver, tienes que... Ajá. Mira nada más los árabes, los musulmanes, estuvieron 700 años en España y nunca obligaron a nadie a tomar la ley religiosa de los musulmanes. Los griegos en Grecia tenían judíos, tenían egipcios y jamás los obligaron a tener los mismos credos. Pero ¿qué pasó en la era de Piscis? Que justamente tiene que ver con lo del eclipse que estamos hablando, Mm. el tipo de eras. En Piscis es el pescado, es el agua, es la emoción, es la telenovela que le tocó a Jesús ser el avatar que marcó ese inicio de era y de pronto vino pues el emocionalmente decir, tengo que obligarte a ti a que pienses como yo y que le digamos de la misma manera. Mi idioma es el bueno, no el tuyo. Mm. Tache, error. Y ve nomás que justamente, al menos yo, la gente que piensa así y que te vas a ir al infierno si no piensas igual que yo, porque lo dice este libro que ni lo dice así. Hay que, hay que quitarle las capas a la cebolla y no leer las cosas literalmente. Son las personas más violentas con las que yo me he topado, justamente. Y ve que pongo muchos ejemplos de Jesús porque Jesús es maravilloso, Exacto. pero ha sido muy mal entendido. Justamente de abril comentábamos Veloz y yo que por qué es un mes tan trágico, ¿no? Eventos tan catastróficos y magistrales. Y yo he estado tratando de llevar un registro, pero todavía no lo he afinado bien. Pero el mes de abril se relaciona con muchas catástrofes. Eh, Toda la Segunda Guerra Mundial hay muchos eventos de abril. El propio Hitler nació y murió en abril. Terremotos, tsunamis, no me acuerdo cuáles otros te dije, Lester. Pero sí, o El sea, cumpleaños de Veloz. mi cumpleaños también en abril. Es una catástrofe enorme. Entonces, no sé, ya que lleve bien el registro, sí, entiendo que también abordas la astrología, y entonces pues, estaría padre abordar estos temas, pero pues ya desarrollando un poquito más el tema. Este, hay una pregunta así que a ver si de nuestro público, a ver si la pudieras responder rápido. Hay preguntas sobre el culto a la Santa Muerte en México. ¿Tú, cuál es tu opinión? Bueno, yo he de decir que justamente tengo un gran amigo que es una celebridad aquí en Ciudad de México con respecto al culto de la Santa Muerte. Y aquí, ¿cuál es la complicación? Que la Santa Muerte es le podríamos llamar incluso egregor. ¿Qué es egregor? Es ponernos a pensar entre todos en una sola cosa y esa sola cosa genera vida por Ujú. sí mismo. Y de entrada, pues la Santa Muerte es el resultado de la combinación de lo mexica con el catolicismo, en donde la muerte, este personaje que te va a llevar al Islam y que te va a llevar por una serie de 10 reinos antes de llegar al último de los lugares de los aztecas, se combina con una idea de que nos tenemos que morir, que más que idea es una realidad. Y aquí hay, al decirle santa, esto ya, al igual que la santería, pertenece a una fusión, ya es un sincretismo. La Santa Muerte no es católica, pero tampoco es azteca, es la fusión de estas dos. Y finalmente sí conecta con una energía muy poderosa, que los griegos les llamaban las moiras, los romanos les llamaban las parcas, pero es esa energía encargada, y también tiene que ver con Plutón, de venir a poner fin. La Santa Muerte, ¿por qué es tomada por lo regular por gente de bajos recursos? Porque hay un principio básico. La muerte no tiene miramientos. No importa que seas rico, que seas pobre, que hayas estudiado en el CONALEP o en el TEC de Monterrey, cuando te toca, te toca. Y ninguna lana te va a poder salvar. Eso ya de entrada va a tener un refugio de justicia para la gente que tiene mmm, marginalidad, por así decirlo, Ujú. a nivel de socioeconómico.
Y esto es un hecho real. Aquí en Ciudad de México, hoy en día, Secretaría de Gobernación tiene prohibida a la Santa Muerte. Y lo pueden googlear. Está prohibida esa práctica. Sí es una religión porque cumple con todas las estadísticas, todos los requerimientos, pero está prohibido. Me parece que hay por el año 2003 lo prohibieron, pero tal vez me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque también se ha descubierto que mucha gente dedicada al crimen se refugia en la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque al final la Santa Muerte te llega, robes o no robes. Al generar este egregor, esta creencia, vamos a obtener fuerza. ¿Cuál es el peligro de este tipo de prácticas que surgen de fusiones en donde muy poquitos se ponen a estudiar? Que las peticiones suelen venir desde el ego. Quiero dejar de ser pobre, quiero tener dinero, quiero tener una casa, un coche. Santería y Santa Muerte. Hay una conexión. Santería viene de lo yoruba, allá en Cuba, mezclado con el catolicismo, y acá en México, nuestra Santa Muerte, aztecas y católicos. Pero hay un paralelismo, el cual es inmediato, rápido. ¿Por qué? Porque el dolor genera mucha fuerza. Del dolor podemos surgir y engrandecernos. Yo he colaborado en rituales de la Santa Muerte y lo que te puedo decir es que se respira un aire de mucho dolor y de rencor. Y finalmente es un paso, por ahí tenemos que pasar los seres humanos, tengamos al maestro santero de Santa Muerte o no. No pasa nada. Pero ¿qué nos dicen la gente de la Santa Muerte? La Santa Muerte es celosa. Es celosa y si te cumple, le tienes que cumplir. Hay que prenderle la vela todos los días a tal hora. Sí es una luz, pero no es la luz. Es una luz intermedia. Estamos hablando otra vez de extraterrestres. La Santa Muerte, como egregor conectada a algo más, funciona como un punto intermediario para traerte luz de la fuente. ¿Qué ocurre con esto? Que tarde o temprano, esto es celoso, está conectado. Son ángeles y demonios. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un demonio? La intención que traiga. Son seres anteriores a nosotros. Por lo tanto, yo por eso les digo, aguas, despacito. ¿Por qué lo prohibió Secretaría de Gobierno? ¿Por qué? Porque de pronto iba, y aquí es con todo el amor, la Santa Muerte y yo somos muy buenos amigos. Yo le he visto cara a cara, la respeto y es lo máximo. Pero a veces muchas energías se hacen pasar por quienes no son. Si has oído del niño Pam, ¿han oído del niño Pam? Bueno, es un niñito allá por Iztapalapa que hace milagros, los niños milagrosos. Eso es la idolatría. Por eso el judío y el verdadero católico te va a decir, no idolatres figuras. Si vas a usar una figura que te ayude para conectarte con esa otra cosa superior. El niño Pam tiene 300 años para ver quién lo va a cuidar el próximo año. Hay 400 familias diciendo yo, porque le llevan mariachis todos los días. Y lo que ocurre es que ese objeto físico de Achoqui, pues ya trae algo que es muy anterior a nosotros, no es un fantasma, es un ser más antiguo, extraterrestre, que le gusta que lo adoren, porque se siente rico tener nuestros 2 minutos de fama en todos los niveles. Y justamente yo le diría a la gente que le gusta la santería o la Santa Muerte, que no se despeguen y que encuentren lo más bonito, lo más bello, que es empezar a conectar consigo mismos y saber que si bien nada es gratis, no puede haber una deuda eterna. Yo no puedo pertenecerle a alguien más porque entonces no hay libertad. Si esa Santa Muerte te encadena, habla con ella para que te libere. Si tú no puedes vivir sin estar ahí, funciona igual que los amuletos. Si tu amuleto te trae más problemas y más estrés que no tenerlo, mejor no lo tengas. Y vete despacito. Son métodos muy eficaces, santería y Santa Muerte.
rapidísimos, pum, conectan. Pero estamos hablando de brujería, tal cual, porque es conexión con la luna, con lo oscuro. La luna, la Wicca, es inmediata. ¿Por qué? Porque está más cerca de la Tierra, es energía lunar. Por eso, chicos, nosotros aguas con las mujeres. ¿Por qué? Porque el tema de su menstruación las hace brujas. No. Sí, no, o sea, no te metas a pelear con ellas. No, Son, no, no, déjalas ganar siempre. son peligrosas. Mucho. No queremos, ningún hombre quiere a una mujer enojada con uno. Jamás. Porque su mínima emoción, si la lleva a la palabra y te echa un conjuro, estando enojada, en los primeros días de su menstruación es su luna nueva. Va a hacer brujería sin que se entere. Sin saber hacerla. Y todas las mujeres son brujas. Todas. Mas no todos los hombres son chamanes. Palabras de mi maestro Esther Seligson. ¿Qué les digo? Al final descubriremos que solo hay una religión y que finalmente el fanatismo y decir yo soy solo de esto es el grave error del cual nos tenemos que despegar. Y te lo digo porque en el caso más específico de la santería, que es todavía más agresiva y más inmediata, los casos que yo tengo cercanos y mis referencias, por lo regular terminan mal. Siempre vienen acompañadas de mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y esto de que te bajen un muerto y demás es real, es muy, muy real. Pero por lo regular la gente sale medio arrepentida y muy espantada. ¿Por qué? Porque recuerda, nada es gratis. ¿Quieres Exacto. una casota? Pues gánatela, ponte a trabajar. Pero nada más por tu puro deseo, Ajá, sí, va a haber quien estará dispuesto a dártelo. Pero pobre de ti, ¿cómo te va a cobrar? exacto. Sí, híjole. ¿Gibbs o algo? Una pregunta. No, pues también aquí yo te escucho con mucha seguridad y es algo que también admiro mucho, que también es algo que dentro de este camino, el camino de la conciencia, el camino de la espiritualidad y muchas veces cuando tocamos temas de alta conciencia sí se tiene que expresar con esta seguridad y te felicito, la verdad no me esperaba toda esta conversación vaya que me ha gustado bastante. No sé, ¿alguien más que quiera decir algo? Entra en otra casa. No, yo creo que antes de que, para no quitarte mucho tiempo, mi Sergio, porque yo sé que andas muy ocupado, iré justamente hablando de la cuestión de la numerología, ¿cómo, para que nos expliques más o menos qué es lo que pasó en este eclipse? Pero por supuesto, y está buenísimo eso, porque la numerología y la astrología son una misma cosa, eso hay que decirlo. Numerología tiene que ver con, de entrada, 1 y 0, palito y bolita. El palito, cuando se duplique, nos va a dar la materia, que es el elemento positivo, y el círculo, pues, es la nada, que al mismo tiempo es el espíritu. ¿Qué es lo que acabamos de tener? Ahorita todo está vibrando en 8. El número 8 es el número que tenemos que voltear a ver. ¿Por qué? Porque estamos en 2024. Y ya decir 2024 nos está diciendo que es el año de la sanación, del infinito, la lemniscata, el 8. ¿Qué es lo que tenemos que sanar? Pues muchísimas cosas. Estamos en un momento en donde los celulares ya no duran porque son viejitos en 2 minutos, en donde nos acaba de pasar lo de la pandemia y que mucha gente se nos fue, pero al mismo tiempo vemos que las calles están llenas de gente y sabemos que seguimos siendo sobrepoblación. ¿Qué pasó el 8 del 4 del 2024? Justamente, 2024 es 2 y 2, 4 y 4, 8. Y fue el 8 del 24. ¿Y en el medio qué hay? 4. Si nos vamos a nuestra numerología, esta fecha sí la podemos sacar y analizar de una manera bien bonita. El número de alma es el día. ¿Qué es el alma? El cómo nos van a ubicar los demás. Estamos en la sanación. Y ocurrió que justamente el 8 es el alma y mucha gente se emocionó con el eclipse. ¿Y qué dijimos? Esto es algo bueno y hubo gente que hasta se fue a parar debajo del eclipse, lo cual es
nada positivo a nivel astrológico, porque ¿qué Ajá. es un eclipse? Un Ujú. eclipse es la interrupción de la energía, Energía como solar. acaban de decir. Todo el Exacto. tiempo el sol le está dando al centro de la Tierra. Oye, pero yo estaba en África, a mí no me afectó. A toda la Tierra le afecta. Sí. ¿Por qué? Porque le está pegando en el mero centro. Estamos con el celular conectados a la corriente todo el tiempo. Y de repente, pum, desconectan. Si alguien estuvo en donde dio el eclipse parcial, no era normal. La sombra que se hizo no fue una sombra de nube. Eran colores sepia que nos llevaban como una película del pasado rarísimo. Toda la Tierra vive el eclipse. Ponerse debajo y ni modo los que estaban allá en Mazatlán y gastaron dinero para ir, pero hay que decirlo, no es tan positivo. No obstante, ¿qué ocurre? Debe haber un momento de descarga. Cuando estamos enfermos, viene la sanación, te están clavando con el catéter y pasando una serie de líquidos para que te repongas y medicinas. ¿Qué pasa en el momento en que te quitan todo? Eso fue lo que pasó. Estamos reacomodándonos. Nuestro karma de ese día estaba en número 4. El 4 tiene que ver con lo cuadrado, lo material en el tarot, es la carta del emperador, que es el poner los cimientos, voltear a ver nuestro reino, el dinero. El mundo está cambiando después de que nos volvimos online y la gente le estamos entendiendo, pero ahora sí llegó el momento de ya entenderle. Ya le entendí que tengo que llegar a los restaurantes y tomar el código QR. Y si no me adapto, estoy perdido. Estuvo como un espejo el 4 mostrándonos esa materialidad tan importante, porque también tiene que ver, el 4 es la mitad del 8. Ese fue nuestro karma, voltear a ver nuestra materia. El don que tuvimos y que tenemos todo el año está en 6. 2 y 4 nos dan 6. ¿De dónde saco el 2 y 4? Son los dos últimos dígitos del año completo. Ese es el don. El don en 6, ¿qué significa? El 6 es el número del diablo, ¿no? Por eso 666. El 6, a nivel numerología, en conexión con carta astral y con la astrología, es dos temas, salud y dinero otra vez. Este fue el momento de voltear a ver cómo estamos de salud y de dinero, a cuánta gente le dolió la cabeza y a cuánta gente le dio diarrea el día del eclipse y a muchos no lo conectaron. Ay, me tomé un jugo echado a perder. No, fue esta situación. Para el próximo eclipse, a ver si llegamos todos al 53, Ojalá. al menos en Claro, México, claro. pónganse a meditar y protéjanse. Yo recomendaba mucho, al igual que cualquier astrólogo, un cinturón rojo en la pancita. ¿Y cuál es nuestro número de destino? El 2024, justamente completito, que nos dio el 2, el 2 y el 4, 8, otra vez. Todo este año es de reconciliación con la materia. Va a haber muchos enfermos este año. Va a haber muchos muertos físicamente. Y además el eclipse representa la muerte del sol. Y ya juntando todo, vamos a hacerlo rapidísimo. 8 y 4, ¿qué nos da? 12. 12. Y 2, 14. Y 2, 16. Y 4, 20. 2 y 0 nos da 2. La dualidad. Nuestro eclipse como misión tenía por decreto ponernos a dividirnos y lo logró. Los que se fueron a ver el eclipse, los que no, los que dicen que es una tontería, que mejor te pongas a trabajar, que para qué pierdes el tiempo, los que se lo tomaron muy en serio. Y mira con qué coincidió, y hablábamos de abril. Nada más y nada menos en México se adelantaron las elecciones, antes eran en julio, ahora en junio. Desde abril, tiempos eclípticos, viene el primer debate. ¿Y cómo se está peleando la gente? Pero sabroso, ¿no? Sí, sí. Sabroso. Hablemos de política, peleémonos todos,
En tiempos pasados la gente se enojaba, pero no se desquebrajaban las familias por tener una opinión u otra. Al final todos decían, ah, todos roban, todos son políticos. Y ya, el día de hoy estamos en una división tremenda, pero de eso se trata, Ujú. porque primero tenemos que separar para después coagular. El principio alquímico es solve et coagula, disuelve y une. El eclipse hizo eso, apagar las luces y separarnos a todos. ¿Por qué? Porque hasta para allá viene la cura. Este es el año Ujú. de la cura, va a acabar bonito. Este es el año del número 8 y el eclipse cayó el 8 de abril. 8 de abril. Muchísimas gracias. Yeah, Perfecto. Sí, perfecto. híjole. Mi Sergio, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu sabiduría, tu tiempo y por compartirlo con nosotros, ¿verdad? Si tienen alguna... Sí, quisiera nada más pues darte las gracias. Hay un montón de temas de los que podríamos abordar. Si en otros episodios pudieras darnos tu tiempo, estaría excelente. Pero no sé si antes de que termine este episodio, porque entiendo que hablas muchas lenguas, lenguas muertas, como dijiste ahorita el arameo, pero también entiendo que hablas algún lenguaje alienígena. No sé si pudieras darnos algún mensaje en esa lengua para poder escucharlo y conocerlo. Muchas gracias. Y claro que sí. He de decir que todo ese tema del el políglota Serengeti y lo que me ha hecho muy famoso a nivel literalmente mundial, eso es una muy buena táctica publicitaria para generar rating de una televisora muy famosa llamada TV Azteca. Si Mm, uno analiza el programa y la entrevista completa, verá que simplemente acomodaron las cosas y editaron para que yo parezca que estoy diciendo eso, pero yo no dije que yo hablaba idiomas alienígenas. Finalmente mm, lo que digo es que después de todo hay un solo lenguaje, así como hay una sola religión, hay un solo lenguaje, el lenguaje de los símbolos. Y ahí es donde vamos a encontrar el gran misterio del amor y toda lengua nos va a conducir a un punto en común, un sonido, un mm, canto primigenio, que es el llanto. No es que yo hable el lenguaje de los grises, lo que pasó ahí fue que llevé una prueba física contundente, para mí fidedigna, dada por un señor llamado Juan Gurrola del estado de Durango, que pudo captar una grabación, se metió en una llamada las ujú, voces de alienígenas que estaban cruzando arriba de su casa en una nave, literal, y pudo mm. grabar 4 minutos de ello. Entonces yo lo muestro y ahí en la televisión me dicen, ¿y tú puedes hablar ese idioma? ¿Puedes entenderlo? Ahí es donde vino toda la cuestión Ujú, curiosa, porque cuando yo escucho esto, es verdad, yo entro en un estado de trance cuando me ponen el audio y he de decir que literalmente, y esto es muy importante de que la gente lo sepa, cuando yo escucho un día antes de la entrevista en TV Azteca el audio original de estas voces, que son las mismas que yo escuché en el año 2000 estando en la nave con los grises, exactamente iguales, y por eso se contactó conmigo el señor Juan Gurrola, que en una entrevista me escuchó imitar el sonido. Yo entro en trance y empiezo a ver la casa de este señor, empiezo a escuchar, no escuchar, sino a ver símbolos que me llevan a descifrar nombres como José y Luis, que resultaron ser el hermano y el hijo más pequeño de mm, este señor. Y cuando yo a este señor le dije, en tu casa vive un José y un señor Luis, sí, son mi hermano y mi hijo, ¿cómo puedes saber eso? ¿Cómo lo puedo saber? Porque escuché el audio. Entonces, ¿tú hablas su idioma? No, pero escuchando esas voces entro en un trance que me deja ver figuras geométricas y entonces se me revelan estos nombres. Esto es meditar, mm, es la mediunidad, estar en medio. Yo lo digo ahí en televisión de que sí lo entiendo, porque me dejaron ver la casa, me dejaron ver una serie de cuestiones de germinar semillas y cultivos de un terreno que queda al lado de la casa de este señor, el cual quedó impactado y es parte de la logofanía. A partir de ese mm. suceso se incluyó y es un adepto a la logofanía este hombre. Pero literalmente eso es lo que dije. Entonces suena el audio y me preguntan, ¿pero tú los puedes imitar?
Y ahí lo digo, vean la entrevista, la tengo en mi canal de YouTube y TV Azteca también la tiene. Lo puedo imitar al igual que cualquier ser humano que quiera hacerlo. Y justo es que hago el porque empiezan a insistirme, no, pero te queremos escuchar a ti. A ver. Yo ya sabía que era el requisito, era Sí. mi pago, porque justamente nada es gratis, para Sí. que me volvieran a invitar. Y además yo sabía, ahí vienen los memes, ahí vienen las burlas. Lo hice a propósito. Lo hice con todo el afán de darles el circo y el teatro que ellos me estaban pidiendo. Pero antes dije, como tú y como tú lo pueden reproducir. No obstante, no es que yo lo hable. Y cuando termino de hacer los sonidos, este conductor tan simpático que pobrecito, pues le ponen de tarea tratar de humillar a los invitados, finalmente me dice, ¿qué nos dijiste? Si te estoy diciendo segundos antes que cualquiera los puede imitar, no te estoy diciendo nada, ¿qué no escuchas? ¿Qué no escuchas? ¿No estás siguiendo la conversación? Obvio no, obvio está en lo suyo, en Sí. tratar de burlar. Siguiendo su guión, ¿no? Sí, tal cual. Entonces ahí es donde, y me hicieron una imitación buenísima ahí del Serengeti urbano, donde me ponen un grillo de clic, 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 porque no, eso sí, literal, no me lo esperaba. Eso salió, te estoy diciendo, los voy a imitar como cualquiera podría hacerlo. Y luego, ¿qué dijiste? Bueno, pues te voy a decir la misión de la logofanía. ¿Por qué? Porque el tiempo al aire, en el programa más visto de toda hispanohablante, porque eso sí, ese programita es el más visto a nivel hispanohablante de todo el mundo. Me hubiera costado 4 millones de pesos si yo trato de entrar a una entrevista ahí y me está haciendo gratis, pues venga, va con todo. Sí. ¿Cuál es la misión principal de la logofanía? Lograr que tú, el que esté escuchando esta voz, este sonido, que tú dejes de creer en la voz del otro para que creas en tu propia palabra y en tu propia voz. Esa fue la respuesta. Y literalmente cuando me dicen, oye, pero Bereshit bara Elohim es hebreo, lo otro que recitaste es arameo, también te puedo decir Yenergia tu Apolo, Yenergia tu Dionisuti Sindeo, que energice y alchimia, en un griego antiguo que nos puede remitir a las palabras que utilizaría Orfeo para subir y bajar de los infiernos, es porque en realidad ese eslabón perdido que no encontró Charles Darwin tiene que ver con la palabra y con ciertos Anunnakis, dirán algunos, hermanos mayores que sí intervinieron genéticamente para que tú y yo hablemos lo que hablamos. El español, las lenguas romances, el italiano, el latín, también tienen un mismo origen, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Por lo tanto, todo es extraterrestre, porque las palabras existieron antes de la tierra. Si Dios creó el mundo con letras, con 3 letras madres, con 7 letras fundamentales y 12 más, quiere decir que ya el lenguaje existía. Es extraterrestre. Creo que ha quedado claro. Sí, perfecto. Sí, de hecho, Veloz y yo justamente platicábamos eso, ¿verdad? De cómo te fuiste al detalle de hacerlo con la lengua primogenia, el sonido gutural. Eso es la relación que le veníamos nosotros, aparte de esta que nos dices. Pero mira, qué chido. O sea, entraste en su juego y jugaste a tu favor. Sí, y mira, la verdad es que hoy tenemos, te digo, entre 20 y 26 logófanos activos, pero tenemos 97,000 seguidores en varias redes que justamente están siguiendo los pasos de la logofanía. Entren al YouTube y ahí tenemos la descripción de las 10 leyes de la logofanía, los 7 principios, cómo funciona todo este sistema. Y ahí sí, lo tengo que decir, para salir en televisión y he dado conferencias ya también en Panamá, en Chile, en Argentina, en España, y pues no me ha costado ni un peso. Ahí sí no. Por lo tanto, valió la pena que se rieran de mí en la tele. Sí, porque además ni se rieron de mí, se rieron de ellos mismos. Ajá. Yo salí feliz y con la frente en alto. Te dieron la Exacto. oportunidad de ganarles en su propio juego, ¿no? Y les ganaste. Para mí no hay duda, ¿eh? Hasta Patti Chapoy hizo un reportaje y TV Notas diciendo que un aplauso al señor Borghetti por no reírse, aguantarse las burlas ante este loco. Eso ponen, pero pues es finalmente su mismo gremio. Yo no lo Sí. percibo así, para nada. Exacto.
Pues no, al contrario. Sergio, tú que quieras darnos una conclusión, un cierre. Muchísimas gracias. Pues de verdad saber que las energías de los planetas son reales, que todos los movimientos exteriores repercuten en nosotros. Quiero cerrar nada más diciendo, para que reflexiones sobre la astrología, por qué en los supermercados, en los mercados, las frutas van cambiando según la estación del año. Hay más guayabas en verano y más fresas en invierno y salen más caras o más baratas dependiendo de este momento en el que estén. Quien crea que no es así es porque nunca ha ido a un supermercado. Si esto funciona y da modificaciones en las frutas, ¿por qué no va a tener Claro. modificaciones en los seres humanos, Exacto. que materialmente somos igual que la fruta? Claro. Volteemos a ver las estrellas, los planetas, que no solo son cuerpos flotadores, son mundos, y cada cabeza es un mundo. Hay que respetar los mundos y entenderlos a profundidad, porque lo extraterrestre es todo aquello que sea fuera de nuestro mundo. Tengamos la humildad de saber que no sabemos nada y que finalmente la ciencia es una maravillosa herramienta, pero en donde termina la ciencia empieza la magia, y la magia es la ciencia del futuro. Mi nombre es Sergio Rued y sigan la logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Recibimos a todo aquel que quiera pertenecer, asomarse. No tienes que, puedes tener tu propia religión y no la vas a perder. Al contrario, te vas a enamorar más de ella porque vas a descubrir que todas las religiones nos llevan hacia la verdad. Mil gracias, Lexter. Mil gracias, chicos, a cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Que el amor, la paz y la sabiduría habite en todos los seres y guíe nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. luego, Muchas Sergio. gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en contacto.